No reconozco enemigos dentro del Partido Liberal. Esa fue la frase más famosa de Luis Carlos Galán poco tiempo antes de ser asesinado por órdenes de la mafia que había en el Partido Liberal. Santofimio era la mayor manzana podrida del Partido Liberal y con el magnicidio a Luis Carlos Galán mueren las esperanzas de muchos colombianos que lo veían como la mejor opción para la presidencia en 1990. Y con la muerte de Galán muere una esperanza caudillista que también podemos encontrar con otros dirigentes que inspiraban un posible cambio después de la gran cantidad de fallas que hubo en los gobiernos anteriores que estudiamos la clase pasada, de Belisario Betancur y de Virgilio Barco. ¿Por qué con Luis Carlos Galán muere el último gran caudillo? Porque después de esa época ha sido difícil alguien que reúna a tanta gente, pero en el fondo Luis Carlos Galán representaba un peligro solo para los narcotraficantes y para algunos politiqueros que financiaban o que estaban aliados con narcotraficantes o con grupos ilegales. Es muy diferente lo que representaba Luis Carlos Galán a lo que representaba los otros dos aspirantes a la presidencia que fueron asesinados en esta misma época: Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo Ossa, a quienes también vamos a analizar su discurso. ¿Y por qué Luis Carlos Galán no representaba un peligro tan grande? Porque en ese momento se estaba cayendo la Unión Soviética, lo que se conoce como el Bloque del Este, y Estados Unidos estaba prácticamente ganando la Guerra Fría. Solo faltaba poco más de un año para evidenciarse que Estados Unidos ya era el ganador de la Guerra Fría. Y en esa medida había dos grandes enemigos para Estados Unidos: los países del Medio Oriente, que tenían unas riquezas que a Estados Unidos le interesaban, y los narcotraficantes de todo el mundo. Y por eso Luis Carlos Galán, a diferencia de Jorge Eliezer Gaitán, no amenazaba a las élites internacionales, ni tampoco amenazaba las élites locales que no tenían un claro problema de corrupción. Solamente amenazaba a esas élites liberales que ya eran narcopolíticas, esas élites en donde estaba Alberto Santofimio, Horacio Serpa Uribe, Ernesto Samper Pizano y el mismo Álvaro Uribe Vélez, que era el representante de la mafia en el lado antioqueño, el representante del cartel de Medellín. Solamente esas mafias liberales eran las que veían a Luis Carlos Galán como un problema, precisamente porque Galán tenía algo muy bueno. Galán era alguien incorruptible por las mafias, era un tipo muy legalista, no era ni de derecha ni de izquierda, era un tipo de centro político, pero no era un centro político tibio como el de Fajardo, era un centro político que daba esperanzas a gran parte del pueblo colombiano. De cierta manera, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo Ossa también representaban un cambio
y de hecho eran peligrosos para las élites internacionales y para las élites locales, incluso para las élites locales legales, porque eran candidatos que tenían una forma de pensar la política muy parecida a Gustavo Petro. Gustavo Petro es un personaje muy incómodo para las élites locales, sobre todo para las élites que han utilizado el Estado para robar y para crear grupos ilegales o para ayudar a grupos ilegales para eliminar enemigos políticos. Y además porque en el caso de Carlos Pizarro León Gómez, él también fue guerrillero del M-19 como Petro, y no solamente fue guerrillero, fue el jefe del M-19. Era un completo peligro para muchas élites y también era un peligro para la gente del común que estaba acostumbrada a ser gobernada por la derecha, por el conservatismo, por la Iglesia Católica. Entonces, si vamos al terreno de las probabilidades, el favorito para ganar la presidencia era indudablemente Luis Carlos Galán. Y Bernardo Jaramillo Ossa, si bien no fue guerrillero, se hacía parte de un partido de izquierda que había sido prácticamente exterminado, que la clase pasada hablamos de él, de la Unión Patriótica, que les asesinaron aproximadamente 6.500 militantes, y también era visto como alguien que era ficha de los soviéticos, de los agonizantes soviéticos, y por eso el candidato llamado a ganar era Luis Carlos Galán. Y acá viene la gran pregunta: ¿quiénes los asesinaron? Y la hipótesis que tengo y que hemos desarrollado en este libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es: tenían enemigos diferentes, porque a Pablo Escobar le interesaba que no lo extraditaran. Por eso, para Pablo Escobar era más peligroso Luis Carlos Galán, porque era su mayor enemigo desde que Pablo Escobar hizo parte del Partido Liberal con Ortega. Entonces, Santofimio convence a Pablo Escobar para que asesine a Luis Carlos Galán. Esto fue lo que dijo Virginia Vallejo, una periodista y modelo que fue amante de Pablo Escobar, en su libro dedicado al capo del cartel de Medellín, que se titula Amando a Pablo y odiando a Escobar. Y en ese texto también vinculan a Álvaro Uribe Vélez con el cartel de Medellín. Por eso Virginia Vallejo se tuvo que ir del país. Y en esa medida, ¿quiénes querían acabar con la vida de Bernardo Jaramillo Ossa y de Carlos Pizarro León Gómez? Los paramilitares. Ya no tanto los narcotraficantes, sino los paramilitares. Pero hay algo en común entre los tres magnicidios: que las élites corruptas querían sacarlos del camino. Así que la respuesta es muy sencilla. ¿Quiénes dieron la orden de asesinar a Luis Carlos Galán? Una combinación de fuerzas narcotraficantes como el cartel de Medellín con una combinación de fuerzas de la mafia
del Partido Liberal, liderada por Alberto Santofimio, que le tenía envidia a Luis Carlos Galán y quería que alguien de ese partido fuera el candidato liberal y que fuera él mismo o alguien cercano que estuviera permeado por la mafia. Pero a los otros dos señores no los asesina propiamente el cartel de Medellín o un sicario del cartel de Medellín. Los asesina una serie de politiqueros de la extrema derecha en asocio con los hermanos Castaño, que eran los más grandes paramilitares y que lo fueron durante varias décadas. Y lo común es vislumbrar que en los tres magnicidios hay terrorismo de Estado, hay politiqueros de la élite colombiana implicados. Y esto significa que el nuevo presidente de Colombia tendría que ser un títere. Y precisamente aparece en la escena el señor César Gaviria, que se veía como el heredero de Luis Carlos Galán en el Partido Liberal. Pero hay grandes diferencias entre Luis Carlos Galán y César Gaviria. Luis Carlos Galán es un caudillo, es un tipo que vociferaba, que emocionaba a las masas, que iba directo contra el narcotráfico. César Gaviria no era, y no es porque todavía está vivo, no es un caudillo que emocione las masas, es un líder tecnocrático, muy parecido a Iván Duque. Iván Duque no emociona nada, Álvaro Uribe sí. O sea, Álvaro Uribe es un caudillo que usted lo puede encontrar relacionado con mafia, con narcotráfico, con paramilitarismo, con bandidos, pero Uribe es un caudillo que sabe emocionar las masas, que sabe manipular las masas, que sabe acomodarse, que tiene mucha inteligencia. Y así era Luis Carlos Galán. La diferencia es que Luis Carlos Galán no estaba asociado con la mafia, ni con el narcotráfico, ni con el paramilitarismo, ni con las guerrillas, pero en capacidad retórica Luis Carlos Galán era tan influyente como Álvaro Uribe Vélez, por eso lo mataron. En cambio César Gaviria era un tipo más académico, más aburrido, más lento y menos problemático para las élites, sobre todo para aquellas élites implicadas con la mafia. César Gaviria no era el que iba a denunciar a Santofimio. Luis Carlos Galán sí lo hubiese denunciado cuando hubiese encontrado los elementos. Pero César Gaviria sí tenía una cosa en común con Luis Carlos Galán, a pesar de que no era tan caudillo y aparte de ser liberal como Galán, César Gaviria tenía algo en común y era no representar el más mínimo peligro para las élites colombianas que no tenían problema de asocio con mafias, para las grandes empresas, y tampoco representaba el más mínimo peligro para Estados Unidos. Y ojo con este dato, no tenía el más mínimo interés de favorecer la industria colombiana y sí de favorecer las multinacionales. Por eso cuando intentan asesinar a César Gaviria, cuando se vuelve el, entre comillas, heredero de Luis Carlos Galán, es el cartel de Medellín, solito, el que intenta asesinar a César Gaviria. Y por asesinar a César Gaviria,
asesinan a más de 100 personas en un avión. Esa bomba del avión de Avianca era para asesinar a César Gaviria, pero César Gaviria se salvó por impuntual. Bueno, para que vean ustedes que ser impuntual pues tiene algo bueno. Donde César Gaviria llegue puntual a ese vuelo, hubiese muerto. Y entonces mataron a 109 personas inocentes solo por matar a Gaviria, y Gaviria quedó vivo y pudo ser presidente de Colombia entre 1990 y 1994. Y también existe una versión que ya Gaviria estaba enterado por temas de inteligencia que el cartel de Medellín le había puesto una bomba en un avión de Avianca, y por eso Gaviria, de manera deliberada, se retrasó. Y ahí queda la duda histórica de si Gaviria sabía que lo iban a matar en ese avión o de si Gaviria se salvó por ser impuntual. El hecho es que las fuentes oficiales dijeron que Gaviria se salvó por impuntual. Y después de eso, Gaviria ya tomó extrema medida de seguridad. Pero Gaviria tenía algo a su favor, que él tenía el apoyo de Estados Unidos, porque era el presidente perfecto para los intereses expansionistas e imperialistas de Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Gaviria no tenía vínculos con el narcotráfico y eso lo salvaba, y por eso también Galán lo tenía entre sus afectos y hacía parte de la campaña de Luis Carlos Galán. Al no tener vínculos con el narcotráfico, Gaviria era confiable para Estados Unidos, para las élites que no querían a los narcotraficantes, y por eso Gaviria tiene la posibilidad de montar un grupo élite solo para asesinar a Pablo Escobar, que se llamó el Bloque de Búsqueda. Gaviria pudo darle el poder a las multinacionales para que se metieran a Colombia con todo, para que quebraran las empresas nacionales. Gaviria pudo entretener las élites y de hecho tener la corrupción energética, porque en esa época se dio el racionamiento, que era que a todo mundo le quitaban la energía como una hora para ahorrar energía. Había una crisis energética y esa época fue muy compleja porque fueron los últimos años de Pablo Escobar. Entonces los pepes le torcieron a Pablo Escobar. El cartel de Cali también ayudó a asesinar a Pablo Escobar. El Bloque de Búsqueda, incluso entidades del imperio de Estados Unidos también se metieron a matar a Pablo Escobar. Eran todos contra Pablo Escobar, y eso favoreció a César Gaviria de no ser asesinado y de poder gobernar sus 4 años. Pero aparte de quebrar empresas nacionales y de potenciar empresas internacionales, Gaviria le hizo 2 grandes daños a lo poquito que había de democracia en Colombia. Primero, que César Gaviria crea un decreto por el que nacen las Convivir, que son cooperativas de seguridad que terminan llenas de grupos paramilitares, que es el decreto 356 de 1994. Sobre ese decreto quiero leerles un párrafo de nuestro libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Dice: el decreto 356 de 1994 es una norma a nivel nacional expedida durante el periodo presidencial de César Gaviria Trujillo. A través de la misma se expidió el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, con el objeto principal
de regular la prestación de estos servicios por parte de particulares, previa obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y teniendo aquella el carácter de organismo técnico del orden nacional. ¿Saben ustedes qué significa esto? Legalización del paramilitarismo. O sea, el primer presidente en Colombia que legalizó el paramilitarismo no fue Uribe, fue César Gaviria en 1994. Miren ustedes la lógica. Entre paramilitares, gringos, policía, cartel de Cali, asesinan a Pablo Escobar. El cartel de Cali financia y monta a Ernesto Samper Pizano del mismo Partido Liberal. Y César Gaviria con este decreto legaliza el paramilitarismo en esta etapa de la historia reciente de Colombia, porque ya había habido un decreto en la época de Carlos Lleras que también legalizaba el paramilitarismo, y también el Plan Lazo con Guillermo León Valencia fue una forma de legalizar el paramilitarismo, y lo mismo que los chulavitas. Los chulavitas eran formas de paramilitarismo o de protoparamilitarismo que ya lo vimos en la película Cóndores no entierran todos los días. Entonces, ese fue el gran lunar de César Gaviria, que fue el gobierno que asesinó a Pablo Escobar, y ya con eso tapó todas las cortinas. Con eso hizo las cortinas de humo para tapar el quebrar empresas nacionales y el potenciar empresas multinacionales. Y con las Convivir tienen el aparato legal para que paramilitares como Salvatore Mancuso puedan asesinar a miles de personas tranquilamente usando carnets del ejército. Por eso es tan importante lo que ha pasado en la última semana en Colombia, porque el ex paramilitar Salvatore Mancuso está contando cómo fue esa alianza macabra entre policías, militares, politiqueros con paramilitarismo. Y las Convivir fue el triángulo perfecto al lado de fuerza pública y de paramilitares para asesinar no solamente a las guerrillas, sino principalmente a los colaboradores de las guerrillas, a los familiares o a los que se les acusara muchas veces sin pruebas de ser simpatizantes de las guerrillas, o a los movimientos políticos de izquierda que fueran incómodos. Y la otra cosa nefasta de César Gaviria, aparte del racionamiento, de las Convivir paramilitares, de quebrar empresas nacionales y de potenciar multinacionales, el otro gran defecto de César Gaviria fue que en su gobierno se hicieron las leyes que está tratando de tumbar Petro en este momento, con la reforma a la salud, con la reforma laboral y con la reforma pensional. La nefasta ley 100, cuyo ponente fue Álvaro Uribe Vélez. Y curiosamente es el mismo Álvaro Uribe Vélez el que más potencia las Convivir paramilitares en su gobernación de Antioquia entre 1995 y 1997. Entonces, César Gaviria fue un gobierno nefasto, porque enriqueció a los más ricos, empobreció más a los más pobres, como lo hizo Iván Duque Márquez, como lo hizo Álvaro Uribe Vélez, como lo hizo Andrés Pastrana, como lo hizo Samper, como lo hizo Juan Manuel Santos también. Legalizó los paramilitares y, aparte de todo, dio el escenario para que el cartel de Cali montara el nuevo presidente, Ernesto Samper, que ahorita hablaremos de él. Pero a pesar de todo, Gaviria hizo dos cosas buenas que no se le pueden negar. Una cosa buena fue que en su gobierno hubo un proceso de paz con la guerrilla del ELN. Se terminó con éxito el proceso de paz con el M-19, de donde salió Petro y la Asamblea Constituyente, que nos dio la Carta Magna que nos rige después de 105 años de una carta medieval como era el 86. Entonces, lo bueno que hizo Gaviria fue que hizo la paz también con un movimiento de disidencia guerrillera del ELN, un movimiento que se llamó Corriente de Renovación Socialista. Pero lamentablemente, gran parte de esos guerrilleros del EPL
se convirtieron en paramilitares, como lo ha contado Salvatore Mancuso y como lo muestra la historia. Y otra cosa buena que hizo César Gaviria, que no se le puede negar, fue que él creó el escenario en donde muere por unos años el caudillismo. O sea, y esto no es mérito de él, o sea, fue algo bueno del gobierno de él, porque el tipo es un tecnócrata, el tipo no es un caudillo que grita, que emociona, que hace llorar a la gente, pero después del mal gobierno de Gaviria, la gente deja de creer en caudillos como 12 años, hasta que aparece Álvaro Uribe Vélez como presidente. Entonces eso le hizo bien a la democracia, que desapareciera el caudillo, el voto por el que diga Uribe, voto por el que diga López Miquelsen, voto por Galán porque es el verdadero cambio. O sea, muere el caudillismo, pero eso bueno que tuvo el gobierno de Gaviria fue por el mismo mal gobierno de Gaviria. O sea, el gobierno de Gaviria fue tan malo que no apasionaba a la gente, y que cuando compitió Samper con Pastrana ya decían que había que votar por el menos malo. Cuando era Pastrana contra Horacio Serpa, lo mismo, que había que votar por el menos malo. Entonces mucha gente le perdió la fe a la politiquería, y eso fue bueno también de César Gaviria. Pero también quiero que sigamos profundizando caudillos y discursos como los de Carlos Pizarro León Gómez y como los de Bernardo Jaramillo Osa, porque a partir de esa profundización vamos a poder sacar una buena cantidad de conclusiones de por qué los mataron.